Muy bien, y esta mañana estamos trabajando el capítulo 10 del libro de los Hechos, un capítulo demasiado importante porque de verdad que allí vamos a ver cómo es que llega la salvación a los gentiles, la conversión de los gentiles. Bien interesante. Recordemos algo que pronto se le ha dado demasiada trascendencia a nivel del cristianismo, y es que un apóstol hoy en día es sencillamente un discípulo enviado y nada más, con una misión. O sea, es un misionero. En este sentido, podríamos decir que todos somos misioneros, porque todos hemos recibido la gran comisión de ir y hacer discípulos evangelizando. Entonces no hay misterio en la cosa. En Hechos 10 vemos a un apóstol, es decir, un misionero que va a ir y hacer discípulos entre los gentiles. Estamos hablando de Pedro. En esto, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un buen patrón y ejemplo ¿de qué? De cómo debemos hacer la obra y de cómo no debemos hacer la obra de ir y hacer discípulos entre los gentiles. O sea, algo supremamente importante para nosotros. Y esta mañana vamos a ver que Dios va a llevar la transición de Israel a los gentiles, de Israel a la iglesia, a un punto más allá, a los gentiles. O sea, la transición de Israel hacia la iglesia. Vamos a ir un paso más allá, vamos a llegar a los gentiles. Y vamos a ver que esta obra de hacer discípulos se ve bastante diferente en la Biblia de lo que estamos viendo en el cristianismo de hoy en día. Vamos a ver entonces en Hechos 10, todos allí en Hechos 10, vamos a leerlo. La conversión de los gentiles. Dice la palabra de Dios así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en una casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y luego el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el campo y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre.
Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de un Simón curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó a los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Señor Jehová, Padre Santo, gracias por tu palabra, porque es preciosa, perfecta. Señor, en este momento te pedimos que nos abras el entendimiento, Señor, para poder recibir tu palabra, la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Esa palabra que nos santifica, nos perfecciona para tu obra, pero que también salva las almas de los hombres, Señor. Capacítame y úsame, Señor, para tu gloria y honra. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Ahora es interesante porque aquí en los primeros 23 versículos lo que se ve es el apóstol Pedro, que es enviado a los gentiles. ¿Sí? Es muy interesante entender esto, cómo Pedro es enviado por Dios a los gentiles. Ahora, lo primero que vamos a ver allí en los primeros 8 versículos es lo que es Cornelio y su visión. Repasemos estos versículos. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente con una visión como a la hora 9 del día, que un ángel que de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y del ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ahora, es interesante ver aquí porque Cornelio es un gentil, pero este Cornelio es religioso, es un tremendo religioso. Y además es un romano, es un soldado de Roma, Italia estamos hablando. Ahora, aquí vamos a ver 2 errores comunes que se ven en el cristianismo de hoy en día. El primero es que los religiosos, por justos que se vean, no son salvos. Los religiosos, por justos que se vean, no son salvos. Ahora, este romano religioso, piadoso, es un buen cuadro de los romanos de hoy en día, porque también son religiosos y piadosos. Muchos marchan en Medellín
al Parque Sabaneta a rendirle culto a María Auxiliadora, otros se van peregrinando hasta Girardota, donde el Cristo caído, y muchísimos están abrumadísimos hoy en día por la espiritualidad de este señor llamado Bergoglio, alias Francisco. Están sorprendidísimos, están abismados, deslumbrados. Pero si miramos ahí en Hechos 10, comenzando en el versículo 2, dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Ese era Cornelio, romano, piadoso, temeroso de Dios. Es que inclusive mejor que muchos cristianos. Pero ahí en el 2 sigue diciendo, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aún hace limosnas y ora a Dios siempre. Hay algunos cristianos que no le dan nada a nadie. Este daba limosna, imagínense. Tremendo, ¿sí? Oraba a Dios siempre. Algunos cristianos ni siquiera oran todos los días, pero este oraba a Dios siempre. Cualquiera dice, no, este es tremendo. Pero vea lo que dice en Hechos 10, 22, comenzando. Ellos dijeron: Cornelio el centurión y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Por eso este era un varón justo, que tenía buen testimonio con los demás hombres. Ahora, tremendo lo que estamos viendo aquí. Fíjate, hoy en día hay cristianos que tienen mal testimonio, pero este hombre tenía buen testimonio. Y sigue el 22: ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ahora, ya vemos que Cornelio ve visiones y recibe mensajes de ángeles. ¿Ok? Si vamos a Hechos 10:25, vea lo que dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Inclusive este Cornelio se postra delante del primer papa y lo adora. Ahora, podríamos ver aquí algún cuadro de los romanos de hoy en día que son muy parecidos. Vea lo que dice aquí en Hechos 11 al 14. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y éramos en casa de un varón, entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Serás salvo tú y toda tu casa. Qué interesante, porque vemos que este Cornelio, con todo lo que hemos dicho, tenía un grave problema muy serio. Es un religioso que parece justo, pero este hombre no es salvo para con Dios. Ahora, qué tremendo lo que estamos diciendo. No se engañe. La religión condena más almas al infierno que cualquier otra cosa sobre esta tierra. El segundo error, además del cuadro de los romanos religiosos, en Cornelio también vemos un buen ejemplo de la obra que Dios hace entre los paganos. La obra de Dios entre los paganos. Ahora, muchos quieren echar la culpa a Dios de la condenación del pagano, el pobre indio, el pobre pagano que está en la selva, que nunca ha oído. ¿Quién le dirá? ¿No es cierto? Pero vea lo que Dios hace por un gentil que responde bien a la poca luz que tiene, o la poca luz que recibe de parte de Dios. Vea lo que dice allí en Hechos 10:4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y además, cuando vemos allá en Hechos 10, 34 al 35, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Podemos ver claramente que la justicia que Cornelio hizo subió para memoria delante de Dios. Esto quiere decir que a la luz que Dios le dio a Cornelio, Cornelio le respondió bien a esa luz, respondió bien al Señor. ¿Qué pasó? El Señor le dio más luz, porque respondió bien a esa luz. Recordemos lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, entendamos que Dios le ha dado luz a todos los hombres. A todos los hombres le da luz, a todos.
¿Cómo es lo primero que el Señor le da luz a todos los hombres? Vea lo que dice Romanos 1:20. Lea lo que dice la Biblia. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, ¿qué? No tienen, los hombres tienen excusa. No tienen excusa, no tienen excusa. ¿Por qué? Dios le ha dado a todos los hombres la luz de la creación. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los hombres sabemos que hay un creador. Todos los hombres sabemos que hay un creador. Lo segundo está en Romanos 2, 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Dios le ha dado a todos los hombres la luz de la conciencia. ¿Qué es la luz de la conciencia? Que los hombres sabemos muy bien que estamos en problemas con el Creador. Tenemos problemas con Dios. ¿Por qué? Porque la conciencia nos da ¿qué? Testimonio. Entonces mire la luz que Dios le ha dado a todos los hombres. Ahora, si ese pagano que está allá en la selva o donde esté, responde bien a la luz de Dios, así como Cornelio respondió bien a esa luz que Dios le dio, y por eso era piadoso, temeroso y todo esto. Es decir, tres cosas. Sí reconoce al Creador. Sí reconoce al Creador. Lo teme. ¿Por qué? Porque sabe que ha violado la ley del Señor y quiere el perdón y la reconciliación para con Dios. Sencillamente Dios, ¿qué va a hacer? Le va a dar más luz. Pero ¿cuánta gente no reconoce al Creador? No le importa ofender a Dios y mucho menos quiere hacer las paces con Dios. Antes de estar enojados con Dios. Pero si una persona con esa luz que ha recibido la aprovecha, Dios le va a dar más luz. Y probablemente Dios le va a mandar ¿qué? Un misionero. Un misionero. Así, hay cuentos impresionantes. Un cuento de un misionero por allá en Canadá, en esa zona muy hacia el norte, en una avioneta, y se le cerró todo. Y vuela y se le iba a caer la gasolina y cuando ve un huequito se mandó por ahí y aterrizó por allá en un lago congelado. Y ahí, cuando se bajó y buscando ver qué hacía, se le va acercando una mujer india, de esa zona de allá, que andan con pieles y todas esas cosas, parecido a los esquimales. Y lo recibió y todo, se lo llevó para la cabaña y lo atendió, y ella hablaba el idioma de él, hablaba pues el inglés. ¿Qué pasó? Que esa noche, hablando, él le contó todo, le contó que era un misionero, y ella le dijo: llevo 35 años orando para que alguien me hable de Dios, porque yo quiero conocerlo y quiero estar bien con él. Entonces, ¿qué excusa tiene la gente? Ella, la luz que recibió estaba bien, Dios le dio más luz, tanto que le mandó un misionero, y aquí es lo que pasó con Cornelio. Dios no quiere que ninguno perezca, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Vea lo que dice en Hechos 10:6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora, este versículo también nos enseña algo importantísimo. Algo acerca, algunos pueden que sepan y otros no, acerca de los calvinistas. Porque los calvinistas están equivocados. Están equivocados porque ellos dicen que Dios solamente hace toda la obra de la salvación. Están hablando de la predestinación, están hablando de la elección, y por lo tanto el pecador no tiene ni acto ni parte en este asunto. Pero la Biblia dice que siempre es necesario que el inconverso haga algo para ser salvo. Lo vemos en Cornelio. ¿Qué tiene que hacer el inconverso? El inconverso tiene que convertirse. El inconverso tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que colocar su fe en Cristo Jesús. O sea, Dios inicia la obra siempre, sí, pero el pecador tiene que responder. Eso sí, Dios no va a obligar a nadie a ir al cielo. Usted se imagina que usted tuviera los recursos y a sus hijos, su familia, y dijera: bueno, tengo 20 tiquetes, hoteles, carros, de todo para llevarlos a Disney World. Vamos. Y yo: no, yo no quiero. No vaya. Pero no se va a poner a rogarle al que no quiere ir. A los que sí quieren y se los lleva, y al otro no, punto. Imagínense rogándole: ay, por favor. No, usted le está ofreciendo lo mejor.
a nivel humano, digámoslo así, pero Dios no va a obligar a nadie a ir al cielo, a que sea salvo. Dios quiere salvar a todos, pero si alguien no quiere, entonces Dios lo deja ir al infierno. Recuérdese, la ley, la gracia y la decisión del inconverso. Por eso entonces los calvinistas están equivocados. Ahora veamos Pedro y su visión, porque Pedro también tuvo su visión. El versículo 9 hasta el 16, vea lo que dice. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre. Quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aquí pasa algo interesantísimo, porque Pedro tiene hambre física. Y Dios va a utilizar esta situación para enseñarle algo a Pedro, pero también para preparar a Pedro para lo que se viene. ¿Por qué? Porque vienen 3 gentiles, que son los mensajeros enviados por Cornelio. Van a buscar los 3 gentiles. Y aquí Dios le da a Pedro una visión tremenda, preciosa, de lo que es la iglesia, de lo que es el cuerpo de Cristo. Aquí está todo. Está todo. ¿Por qué está todo? Vea, está los judíos, los gentiles y el cuerpo. Los judíos y los gentiles representados en los animales limpios y los animales inmundos. Y el cuerpo representado en el lienzo. ¿Ok? Aunque Pedro no lo entiende, Dios está usándolo a él para llevar a cabo la transición de la que tanto hemos hablado, de los judíos a los gentiles, de Israel a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Dice, y esto se hizo 3 veces. ¿Por qué? Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vemos que Dios hizo 3 veces porque hay 3 gentiles que están por llegar a la puerta de la casa de Simón el curtidor, donde está Pedro. Ahora veamos los gentiles y su misión. Versículo 17 al 23. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo, la sumisión. El libro de los Hechos es ¿qué? Sumisión. Vea la sumisión, no me puedo discutir. Descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón y justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro aquí está confuso, él está con incertidumbre por la visión que acaba de tener. Él está toda: ¿qué significa esto? No sé, no entiendo. ¿Sí? Y llegan los 3 gentiles que han sido enviados por Cornelio, ahí golpeando, buscándolo. Y Pedro sabe, por lo que el Espíritu Santo le dice, que él debe ir con ellos. Pedro sabe, pero realmente sabe que debe ir, pero él no sabe por qué. Él no sabe por qué. ¿Sí? Entonces Pedro les pregunta, ¿sí? Ahora, estos gentiles que son mensajeros de Cornelio le explican a Pedro lo del ángel, le explican lo de la visión de Cornelio. Ahora, entendamos lo que esto implica para hoy en día, para nosotros. Lo que Dios no salva a la gente ni por medio de visiones ni por medio de ángeles. ¿Ok? Dios no salva hoy en día ni por medio de visiones ni por medio de ángeles. Hay visiones. Acuérdense la historia de la Virgen de Fátima. Hoy en día están saliendo historias así desde la China, de la India,
que dicen que como no hay misionero allá, entonces Dios está usando visiones para salvar a los pecadores. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Simple, no es bíblico. No es bíblico y punto. Ahora, recopilemos y veamos entonces todo lo que Dios hace aquí en Hechos 10 para hacer llegar un misionero allí a donde están los inconversos. Recordemos lo que dice Hechos 10, 3 al 6. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora, ahí vemos claramente con todo eso que el ángel estuvo ahí, con todo ese tiempo, todo eso, que el ángel fácilmente le pudo haber predicado el evangelio, ¿o no? ¿Lo hizo? Ok. Él pudo, pero no lo hizo. También Dios mismo pudo haberle predicado el evangelio a Cornelio en una visión, en un sueño, pero tampoco lo hizo. Más bien, el ángel y la visión sirvieron para hacer llegar el misionero allí donde estaban los inconversos. Recordemos sencillamente un paralelo muy interesante, porque es que Hechos 10 y Romanos 10 son muy parecidos. Miren lo que dice Romanos 10, 13 al 15. Porque todo lo que aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El plan de Dios para evangelizar hoy en día el mundo de hoy en día, durante nuestra época, es supremamente claro. Es por medio de la predicación del evangelio. Ese es el plan de Dios. Ojo con lo que voy a decir. No esperemos, hermanos, que debido a nuestra negligencia Dios cambie lo que ya escribió en su palabra. No, me quedo aquí viendo el partido del Borussia o del Bayern o del Real, y que un ángel vaya y le hable a mi tía que se está muriendo de cáncer. No, señor. Romanos 10 dice algo igual a lo que vemos en Hechos 10. Tenemos que ir físicamente a donde están los inconversos, y al llegar allí tenemos que hablarles, tenemos que explicarles el evangelio. Y esto es exactamente lo que Pedro hace, y eso lo vamos a ver a continuación. El segundo aspecto esta mañana: el apóstol Pedro entre los gentiles. Va desde el versículo 24 hasta el 48 para terminar. Primero que todo, veamos la congregación de los gentiles. Vamos a leer 24 hasta el 33. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Recuerda lo que hablamos de la familia? Usted ya convocó a sus parientes, cercanos y amigos más íntimos y les ha compartido el evangelio. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ya había entendido la visión, ¿no es cierto? Ya no era como antes, que era solamente el velo, el lugar santísimo, no puede entrar sino el sumo sacerdote y no hay qué. Ya eso se abrió de arriba hacia abajo, lo hizo Dios. Pueden entrar los marranos, los perros, las vacas, no había ningún problema. Ya se acabó, y ahora la gracia. Se hizo un alto con Israel, ¿sí? Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará.
Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aquí podemos comenzar haciéndonos una pregunta bien interesante. ¿Cómo podemos estar seguros que Dios está haciendo una obra? La respuesta está aquí, en Hechos 10:24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Una de las cosas que tiene bonito el comienzo de las obras, y poder uno estar allí, conocerla y ver cómo al comienzo de Primer Amor todo no nos importaba quedarnos hasta las 12 de la noche oyendo la palabra. Si teníamos que reunirnos un día, otro día, no había problemas. Y estábamos ahí esperando que íbamos a escuchar la palabra con hambre, con deseo. Pero después de un tiempo nos volvemos profesionales del evangelio. Hay otra reunión. Con tanta cosa, tengo mi agenda muy ocupada. No, uy, qué pereza. Uy, otra la iglesia, no, una reunión, ay, no. Ese primer amor, acuérdese de lo que el Señor dice. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete de donde has caído. Ya las primeras obras. Después ya nos vamos viendo demasiado importantes, tan importantes que Dios tiene que pedirnos cita en nuestra agenda muy apretada. Pero aquí es interesante saber cuándo Dios está haciendo una obra. ¿Sabe qué? La congregación llega antes que el predicador y lo espera. Es decir, la gente en la cual Dios está trabajando tiene hambre y sed de justicia. Preocúpese cuando usted quiera llegar tarde a la reunión de los domingos. Que pereza, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Que la reunión tarde, a que no voy, que es que mis cosas son más importantes. Ahí hay que de pronto el mundo está haciendo una obra en tu vida, pero no Dios. Es decir, que tienen un deseo profundo de oír la palabra de Dios, no quieren perderse nada de lo que Dios tiene para ellos. Ahora, mira lo que dice Hechos 10, 25 y 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ahora, este Pedro si no era buen Bergoglio, no era buen papa. Porque además de estar casado, no permitió a los hombres postrarse ante sus pies, y mucho menos adorarle. Vea lo que dice Hechos 10, 27 al 29. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Aquí nosotros aprendemos algo tremendo, otro error del evangelismo de hoy en día, del evangelismo moderno. ¿Saben por qué? Porque hoy en día dicen que para usted poder ser un buen evangelista, usted tiene que sentir compasión por los inconversos. Y eso es una mentira. Pedro pasó 3 años y medio con el Señor Jesucristo. Además era líder de los 12. Y aquí estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero aquí vemos que cuando Pedro llega a esta casa llena de inconversos, les pregunta, yo estaba allá, hombre, en la azotea esperando que me hicieran la comida y me hicieron venir aquí, ¿qué quieren pues? ¿Qué es el problema? ¿Qué canzones, hombre? Sí, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Imagínense, estos inconversos van para el infierno. Y Pedro les pregunta, ¿qué quieren? Pedro no está llorando por estos inconversos. Pedro no está lamentando la condenación de estos inconversos. Ni tampoco está implorando al Señor por ellos. Ay, Señor, que se salven, ay, que se arrepientan. No. Ahora, si usted siente gran compasión por los inconversos, qué alegría, qué bueno, qué tremenda bendición, qué motivación. Y honestamente es un regalo de Dios en su vida. Pero si usted no la siente, no se sienta mal. Está bien.
Pero entonces, que su motivación sea el deber, la responsabilidad moral que tenemos los hijos de Dios de rescatar al inconverso del infierno, del fuego eterno. ¿Sabe qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que con compasión o sin compasión debemos evangelizar para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos lo mandó a hacer y punto. Y nosotros debemos someternos a Él y obedecerlo a Él. Miren lo que sigue diciendo en Hechos 10, 30 al 33. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aquí nosotros otra vez vemos algo que ya dije, que Dios no salva ni por visiones ni ángeles. Tenemos como iglesia una comisión de ir y hacer discípulos evangelizando. O sea, nosotros, mis amados hermanos, nosotros, la iglesia, nosotros los creyentes, nosotros los hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de comunicarnos con palabras con los inconversos, predicándoles el evangelio. Y ellos, la responsabilidad de ellos es el deber, ¿qué? Oír, escuchar con sus oídos la palabra. Y después, ellos toman su decisión. Pero nuestro deber es convencerlos. Nuestro deber es estar llorando por ellos. Ir, predicarles el evangelio. Por último, la conversión de los gentiles. Vea lo que dice, 34 al 48. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. El evangelio precioso. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó a los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que han venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora aquí podemos ver algo interesante, porque Pedro no entiende del todo la transición que está tomando. O sea, Dios lo está usando, pero él no entiende del todo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque es que aquí cuando él está predicando, predica un mensaje bastante judío. ¿Por qué? Este mensaje que está predicando Pedro es el mensaje que él siempre, que ha estado ya predicando varias veces en Jerusalén. Vea lo que dice en Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Pedro predica acerca del mensaje que Dios envió a los hijos de Israel. Luego en el Hechos 10, 41 y 42, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó a los muertos. Y nos mandó que predicamos al pueblo y testificásemos que él que Dios ha puesto de juez de vivos y de muertos. Aquí lo que hace Pedro es mencionar el pueblo.
Y por supuesto que sabemos que el pueblo se está refiriendo a Israel, el pueblo de Israel. Luego cuando leemos Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí ya Pedro menciona ¿a quién? A los profetas. Cuando está mencionando a los profetas, está hablando de la historia y de la escritura de los judíos. Pero es interesante ver la magnificencia de Dios y el poder, porque Dios, que está en control de todo, salva aquí a los gentiles cuando ellos creen. Cuando ellos creen. Aquí los gentiles se convierten cuando creen, porque nuevamente revisemos Hechos 10:43, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí Pedro dijo creer. Entonces, cuando se ve en el 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Qué interesante. Acuérdense que estamos hablando de un libro de transición, pero hay que ver las señales claras y la palabra, lo que el Señor nos quiere decir. Y aquí vemos que los gentiles creyeron y en ese mismo instante nacieron de nuevo. El Espíritu Santo vino a morar en ellos, ¿sí? Porque al ellos creer pasan dos cosas. Primero, son lavados con la sangre preciosa del Cordero, la sangre de Jesucristo. Y además son sellados con el Espíritu Santo de Dios. Son regenerados, son renovados. Es decir, ¿son qué? Nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Ahora, la salvación durante esta dispensación que estamos nosotros viviendo, la época de la iglesia, nuestra época, hay que entender algo muy importante, porque aquí vemos otro error de los evangélicos, supuestamente los que evangelizan. Porque aquí nadie, escuche bien lo que va a decir, nadie oró la oración del pecador para aceptar a Cristo en su corazón. Eso es importantísimo entenderlo. Porque aquí a veces pensamos que nosotros somos como He-Man. ¿Se acuerdan de He-Man? Yo tengo el poder. Y que si usted no agarró al otro y oró con usted, esa persona no es salva. No, imposible. Porque yo no le he dado mi toque, no ha hecho la oración del pecador. ¿Quién dijo eso? Conozco así de gente que ha hecho la oración del pecador y no son salvos. Entonces ojo con eso, porque ese es un error muy común, la famosa oración del pecador para aceptar a Cristo en su corazón. Uno recibe a Jesús, o sea, uno se convierte a Cristo creyendo el Evangelio, o sea, cuando se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo para ser salvo. Y ahí es que nace de nuevo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios viene y lo sella y lo regenera, es decir, lo salva. Aquí otra cosa interesante, ¿qué? La señal de las lenguas. ¿Por qué usa aquí el Señor en esto? Estamos en un libro de transición obviamente, pero ¿por qué aquí las lenguas? Para confirmar su nueva obra. Y aquí la señal es para los judíos. Ve lo que dice en Hechos 10:45, vea. Los fieles de la circuncisión que han venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aquí vemos que Pedro y los fieles de la circuncisión, esos hermanos judíos que lo acompañaban desde Jope, vieron la señal y quedaron convencidos. Y es más, si vamos un poquito más adelante, Hechos 11, 15 al 18, allá en Jerusalén pasa lo mismo, vea lo que dice. Y cuando comencé a hablar, cuando él está dando la razón allí a los hermanos de por qué cuando lo inquirieron, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pero a veces muchos cristianos estorban. Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y aquí los líderes judíos de Jerusalén, como les dije, también se convencieron por la señal. Pero aquí en Hechos 10:46, vea lo que dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aquí ojo pues, porque hay que entender algo, y es que los judíos que estaban allí entendieron muy bien
los que los gentiles dijeron en lenguas. ¿Por qué? Los judíos sabían que ellos estaban magnificando a Dios. ¿Por qué? Porque los oyeron hablar en hebreo. O sea, aquí no están hablando incoherencias, no están hablando como patos enfermos ni esas cosas, sino que estos gentiles están hablando en hebreo y los judíos los entienden muy bien. Y al final, Hechos 10, 47 al 48, vea lo que dice. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Aquí vemos algo muy importante. ¿De qué se trata el libro de Hechos? ¿Sumisión a quién? ¿Al pastor? A Dios. De sumisión. Aquí vemos que estos nuevos convertidos, oiga, estos nuevos convertidos siguen en sumisión y obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque el primer paso de obediencia después de la conversión, después de la salvación, es el bautismo bíblico por inmersión en agua. Otra cosa muy importante, acuérdense que el bautismo es la primera señal de vida espiritual. O sea, cuando un niño nace, llora, y ahí llora y ya toma aire y queda vivo, ¿sí o no? Cuando una persona es salva de verdad, bautizarse es como un niño recién nacido respirar. Si usted me dice a mí que es salvo y le cuesta bautizarse, revise su profesión, revise su conversión, revise si usted de verdad se ha arrepentido para con el Señor y ha creído en Él de verdad. Porque el bautismo es fácil, es así, es algo natural, no hay que hacer fuerza, no está usted ahí, no. Luego viene la enseñanza después del bautismo, lo que llamamos discipulado. Porque después de la conversión del nuevo cristiano necesita establecerse en la fe, necesita establecerse en la sana doctrina. Y también tiene que entrenarse o comenzar a entrenarse en la obra para guiar a otros al Señor por medio del evangelismo y discipulado. Ok, solo te digo que si tú aún nunca has arreglado esto con Dios de verdad de corazón, tú eres un pecador, estás enfermo grave espiritualmente, tan grave que estás a punto de morir eternamente, irte para el infierno por una eternidad separado de Dios. Y el único que puede cambiar esto es Jesucristo. El único que te puede sanar es Jesucristo. El único que te puede quitar esa enfermedad que se llama pecado, que te mata y te lleva al infierno, es Jesucristo. Pero tú para esto tienes que reconocer que eres un pecador. Tienes que reconocer que tú no tienes razón sino Dios. Tienes que reconocer que tú has vivido una vida alejada del Señor y que toda la vida has estado quebrantando su mandamiento, ofendiéndolo vez tras vez, tras vez, tras vez. Y que por lo tanto eres un enemigo de Dios. Y si mueres así, vas al infierno. Pero si te preocupa, te puedes arrepentir. Es decir, confesar a Dios tus pecados y apartarte de ellos. Y luego colocar toda tu fe en el Señor Jesucristo, toda la confianza en lo que Él hizo por ti. Y si ya lo has hecho, el primer paso es el bautismo. Primer paso de obediencia, bautismo. Muy bien, nosotros hermanos, cada cristiano, cada creyente, cada uno de nosotros somos un misionero. ¿Por qué? Porque hemos recibido la gran comisión de ir y hacer discípulos. Y lo primero que son misioneros aquí a nuestra ciudad, misioneros. El Señor espera que cada uno de nosotros hagamos la obra del evangelismo y el discipulado para poder cumplir con esa misión que Él nos dejó. No debemos esperar, mis amados hermanos, que Dios haga su obra por medio de visiones, por medio de ángeles, sino que nos toca a nosotros ir y hacer discípulos. A nosotros. Ahora, yo te pregunto si te estás esforzando en testificar. Si te estás esforzando en la obra de evangelizar, te estás esforzando con tus recursos, tu tiempo para alcanzar a tu familia, a tus amigos más íntimos, así como Cornelio reunió en su casa a todos los demás. Ahora, no crea que si Cornelio ahí y fueron salvos y arrancó una iglesia y Cornelio y si la iglesia era en otro sitio, Cornelio no los dejó en su casa. Porque ojo, que las cajas de estudio y que no sé qué, y esas personas no están viniendo a la iglesia. O sea, están en tu casa, pero no están en la casa del Señor. ¿Cómo? ¿De qué trata el libro de Hechos? No se ha hallado luchando contra Dios.
¿Estás haciendo lo posible por edificar esta iglesia donde el Señor te llamó a ti a ser testigo y a ser siervo de Él en esta iglesia? Vamos a orar. Señor Padre Santo, ayúdanos a entender, oh Dios, así como en el Antiguo Testamento, en el libro de Ageo y otros libros, tu pueblo, Señor, estaba corriendo cada uno a su casa para tener la artesonada y tu casa vacía. Que no sea eso mismo que está pasando en el sentido espiritual. Cada uno quiere tener su casa llena de frutos, llena de cosas, pero no quieren honrarte y glorificarte a ti, que eres el Dios único y verdadero, y traer ese fruto aquí a tu casa, Señor. Padre, haz una obra en esta iglesia. Limpia nuestros corazones, nuestras mentes, y guíanos, ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre Santísimo. Padre, gracias por tu palabra, porque es muy clara. Gracias porque nos enseñas lo que hemos de hacer y lo que no debemos de hacer en cuanto al evangelismo. Ayúdanos a que eso quede claro en nuestros corazones y sea un hecho en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.